Muy buenos días. Continuamos con los premios Nobel y en 1906, ya estamos en 1906, el Premio Nobel de Fisiología y Medicina fue otorgado por primera vez a dos científicos prestigiosos. Hasta ahora siempre había sido uno, bueno, recuerden aquella discusión que hubo en uno de los premios Nobel, pero ahora van a ser dos. Se acordó que había dos científicos, tenían dos científicos que eran candidatos fuertes, que los dos tenían grandes méritos y se decidió otorgarse a los dos. Fueron el italiano Bartolomeo Camilo Emilio Golgi y el español Santiago Ramón y Cajal. Comencemos por Golgi. Golgi nació el 7 de julio de 1843 en Corteno, en los Alpes italianos, la parte norte de Italia, pegadito a Suiza ahí, cerca de Brescia. Y como dato interesante, esta ciudad cambió su nombre. ¿Por qué? Porque Golgi era un hijo tan ilustre de la ciudad que le llamaron, o se llama ahora, Corteno Golgi. No es Corteno solamente, es Corteno Golgi, es decir, Golgi de nosotros, de Corteno. Fue el primer italiano en recibir el premio Nobel en Fisiología y Medicina y el primero cuyo padre era médico. El padre de Golgi era médico. Un médico pobre, no crean que era un médico poderoso, era un médico pobre. Comenzó los estudios de medicina en la Universidad de Pavía en 1860 y se graduó en 1865. En 1867 comenzó a trabajar en la clínica psiquiátrica de César Lombroso. ¿Conocen el nombre? Bueno, Lombroso fue aquella persona que comenzó a identificar los criminales por las protuberancias del cráneo. Creó una ciencia llamada frenología, que fue desplazada porque después apareció en las huellas dactilares la frenología, que describía el cráneo de los criminales y que usted podía identificar a un criminal por las mediciones del cráneo. Bueno, pues fue desechada porque era mucho más compleja y más inexacta que las huellas dactilares. Pero en este caso, Golgi trabajó en la clínica de Lombroso, este criminalista, y realizó su tesis de doctorado en estudios de causas de desórdenes mentales, porque estaba en una clínica que trataba desórdenes mentales. En 1868 recibe el doctorado y posteriormente se interesa en la medicina experimental. Asiste al Instituto de Patología General y ahí se especializa en histología del sistema nervioso, se especializa en histología del sistema nervioso y en las propiedades de la médula ósea. En este instituto fue discípulo de Visorero, un famoso médico italiano, y Visorero influyó mucho en las investigaciones de Golgi. Golgi trabajó con él y Visorero influyó tanto que imagínense ustedes, ¿saben lo que pasó? Golgi se casó con la sobrina de Visorero. Influyó bastante, ¿no es verdad? Por necesidades económicas, el salario no le alcanzaba como muchas personas, como casi todas las personas en el mundo, el salario se queda corto. Entonces comenzó a trabajar como director médico del Hospital de Enfermos Crónicos que estaba cerca de Milán. Bajó un poquito allá de los Alpes, bajó un poquito, todavía en el norte de Italia, pero un poquito menos. Ahí continuó sus investigaciones en un pequeño laboratorio en su propia cocina del hospital. En la cocina del hospital montó un pequeño laboratorio y siguió investigando. Reformó esta parte de la cocina, desde luego. Y en este laboratorio modesto realizó sus principales descubrimientos, para que vean que no hace falta tener a veces tantas cosas, sino que si existe la capacidad neuronal y existe el interés, pues a veces se hacen buenos descubrimientos con pocos recursos. En 1875 se une a la Universidad de Pavía, donde había estudiado como profesor de histología, y en 1879 además es profesor de patología general. Fue rector de la Universidad de Pavía y recibió diferentes honores. Se retiró en 1918 y falleció en 1926. Breve semblanza biográfica y vamos a pasar ahora a lo que tal vez nos interese más, pero es bueno conocer también la biografía. Golgi, a pesar de tener pocos recursos, pues investigó contenciones de cromato de plata y entonces descubrió una célula que nadie había visto hasta él, antes de él. Una célula que estaba en el sistema nervioso central y que tenía prolongaciones hacia los lados como dedos. Y él llamó a estas prolongaciones dendrita, de dendro, dedo en griego. Y como ya ustedes saben, bueno, pues la célula que tiene muchas dendritas es la neurona. Todavía no hemos llegado allá, verán que él descubrió también otras cositas de la neurona, entre ellas el axón. Pero bueno, comenzamos llamándolas así, células que tienen dendritas. Y estas células que tienen dendritas, vio que conectaba una célula con la otra, contactaban algunas de ellas y en base a eso, los descubrimientos de Golgi, Waldeyer, el alemán, elaboró la teoría de que estas células son las unidades estructurales básicas del sistema nervioso central y esto lo comprobó después Cajal posteriormente. Siempre decimos Cajal, pero realmente el primer apellido es Ramón. Es Santiago Ramón, apellido, y Cajal, segundo apellido. Bueno, pues Golgi además hizo un descubrimiento. Golgi descubrió que todas las células eucariotas presentan cerca del núcleo una estructura formada por varios sáculos o cisternas,
aplanados, colocados uno encima del otro y que tiene como función completar el procesamiento de algunas macromoléculas. Esta estructura recibe el nombre de su descubridor, aparato de Golgi. Estoy seguro que todos han oído hablar de él. Dentro de las funciones que posee este aparato de Golgi se encuentra la glucosilación de proteínas. Fíjense bien, glucosilación no es glicación, glucosilación es un proceso enzimático. También la selección, el destino, es decir, decidir el destino, y la glucosilación de los lípidos. También la síntesis de polisacáridos de la matriz extracelular. Otra función es almacenar y distribuir los lisosomas y los peroxisomas, que son estructuras muy importantes en el citoplasma celular porque precisamente ellos participan en procesos de destrucción, digestión, organización de algunas moléculas que se producen o que son dañadas en distintos procesos celulares. El aparato de Golgi de las células de los mamíferos también contribuye a la regulación de procesos como la mitosis, la reparación del ácido desoxirribonucleico, ADN, la respuesta al estrés, la autofagia, es decir, comer aquellas estructuras que están dañadas y a su vez reutilizar los resultados de esta destrucción de proteínas. Para eso funciona, es parte de la función de los lisosomas que habíamos hablado también. Funciona también, o sea, tiene una función muy importante en la apoptosis y también juega un papel importante en los procesos de inflamación. Hizo estudios acerca del paludismo. Describió la existencia de fiebres cada 3 días, la terciana, o cada 4 días, la cuartana. Él todavía no sabía por qué era eso. Eso descubrieron otras personas después. Además describió el axón, además de las dendritas, ¿no? Describió la complicada red neuronal, aunque él planteaba que todas las neuronas estaban conectadas y que era una única red. Describió la capa granular del cerebelo, una capa en el cerebelo, la capa granular, si la recuerdan en anatomía. Descubrió muchas otras estructuras del sistema nervioso central y elaboró la teoría, que ya les mencionaba, la teoría de una red muy compleja, única. O sea, es todo una red, todas las neuronas están conectadas unas a las otras. Y esto es lo que después ya, bueno, después hablamos de esto un poquito más en detalle. Y fue una teoría que, bueno, vamos a decirlo, Ramón y Cajal después descubrió que eran redes unidas entre ellas, pero que un grupo de neuronas formaba una red, otro grupo de neuronas una red, y bueno, tenían conexiones entre ellas, pero básicamente eran más de una red, no era una red única, eran muchas redes. Golgi describió por primera vez también la estructura de muchas áreas del sistema nervioso como el cerebelo, el hipocampo, el bulbo olfatorio. Describió la estructura de la médula espinal, del cuerpo estriado, el striatum, y al mismo tiempo identificó que lesiones del striatum causaban la corea. O sea, identificó una enfermedad neurológica con su causa anatómica. Corea, cuerpo estriado. Y fuera del sistema nervioso, también descubrió sensores para la presión, o sea, fuera del sistema nervioso central, sensores para la presión y estiramiento en los músculos, en los tendones, colocados en los tendones, no en el músculo en sí, sino en el tendón. Son los llamados órganos tendinosos de Golgi o receptores de Golgi, uno de los receptores de sensibilidad profunda, muy importante porque nos va a dar la sensación de estiramiento y tiene una influencia enorme con el tono muscular. Estudió la función renal, descubrió los mecanismos de causa hipertrofia renal, describió también la mitosis celular renal y su importancia para la reparación de los tejidos renales y descubrió muchas otras estructuras del riñón. Como ven, el descubrimiento del aparato de Golgi con funciones muy importantes en la biología celular, ya eso sería suficiente para un reconocimiento que recibió. Para otorgarle el premio Nobel, yo solo daría solamente con el aparato de Golgi. Pero además identificó y describió las neuronas. Y todo esto se suma, justifica el premio que se le dio en 1906. Fíjense cuán precozmente, hace muchos años ya. Y ya con aquella época él consiguió hacer todos estos descubrimientos. Ese año hubo 2 galardonados. El segundo fue, ya lo mencionamos, el primer español en recibirlo, Santiago Ramón Cajal.